Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias a la comisión organizadora de este primer Congreso Internacional de Pensamiento Filosófico, Literatura y Mujer por haber hecho posible este espacio de reflexión e intercambio. Y bueno, muchas gracias para quienes están del otro lado. Les voy a leer mi ponencia. Se titula Una apuesta arriesgada, dos mujeres, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, y la representación de subjetividades alternas. Dos mujeres, publicada en 1842, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, es una novela pionera de la literatura de reivindicación feminista, contemporánea de las obras de las hermanas Brontë y de George Sand. Comparte su misma confianza en la autonomía de las mujeres y defiende con fervor romántico su libertad de acción. En esta ponencia quisiera detenerme en ciertas consideraciones en torno a la arriesgada apuesta estética que plantea, en tanto cuestiona los casamientos arreglados y la institución matrimonial, al tiempo que tematiza, por primera vez en nuestra lengua, la cuestión del divorcio como salida civil razonable ante la falta de amor. Me detendré primero en cómo, durante el siglo XIX, la novela se erige como un alegato de ciertas ideas, como el lienzo idóneo para plasmar la opresión de ciertos grupos sociales. Esto, claro, sumado a la tradicional contribución a la educación sentimental, especialmente femenina, y, en tanto tal, como la novela romántica, escrita por mujeres, tensiona un modelo previo con la propuesta moderna basada en los sentimientos y en la libertad. Y por ello, y en tanto que el arte moldea al mundo, la caracterización de personajes disidentes a la norma que propone dos mujeres, lo cual otorga posibilidades múltiples de representación. Estas configuraciones subjetivas alternas suponen una experimentación del mundo enriquecida y lejana del típico rol pasivo de los personajes femeninos generalizadas en obras escritas por hombres. 1. Novelas de tesis, de la esclavitud al matrimonio. La primera novela de Gertrudis Gómez de Avellaneda había sido Sap. En ella, la autora erige como personaje principal a un hombre en situación de esclavitud, en el marco de la Cuba colonial. Esta situación, claro, lo inhibe de materializar su amor. Preso de su estado, debe aceptar la condición que le toca y renegar de sus sentimientos. Dos mujeres es una obra que, de algún modo, plantea la consecución de un plan escriturario, de la condena a la esclavitud a la exposición de la servidumbre conyugal. Carlos, un muchacho de provincia y educado en París, regresa a Sevilla para casarse, según arreglo previo, con su prima Luisa, una muchacha cándida. Entonces, el flamante marido debe ir a Madrid, donde conoce a Catalina, que polemiza con varones y pasa las noches entre banquetes, tertulias y teatros. Vista solo en la vida pública, Carlos la juzga altiva y veleidosa, pero pronto descubre su virtud. A partir de allí, la narración explora las cimas de la pasión y los abismos a los que arroja el pacto indisoluble que inaugura el casamiento, para toda la vida, y en este caso en las antípodas del amor. En su segunda novela, Dos mujeres, cito, la escritora no abandona el tema de la desigualdad de los derechos de la mujer en la institución matrimonial y se ocupa, además, de su función dentro de aquella. La tesis presentada está absolutamente en contra de la norma social que considera este vínculo como el destino natural de las mujeres. Los dos modelos femeninos protagonistas, Luisa y Catalina, en efecto, desmienten el ideal de la felicidad doméstica establecida a costa del sacrificio o la frustración de la mujer. Fin de cita. Sap y Dos mujeres parecen plantear dos caras de la misma moneda. La opresión de la institución
de las instituciones, esclavitud y matrimonio, ¿no? Y en este lugar quisiera traer a cuento las hermanas, el itinerario de las hermanas Grinqué, ¿no? Que justamente hacen este pasaje, ¿no? de este sentimiento, o de esta lucha, mejor, antiabolicionista a la defensa de los derechos de la mujer, ¿no? Dice Dora Barranco: esta arbitraria negación de la equivalencia entre los sexos, tan vivificada durante el siglo XIX, se parangonaba con la justificación de la desigualdad a propósito de la esclavitud, fenómeno que posibilitó la acumulación del proceso capitalista hasta que su propia realización estuvo en riesgo debido a los costos de manutención de los trabajadores esclavos, razón por la que cuestionó, con creciente capacidad de interdicción, la legitimidad de esa empresa. No puede sorprender que las mujeres se vieran en el espejo de la esclavitud, en la ignominiosa condición de pertenecer a amos, y que el despertar de la conciencia feminista coincidiera con las luchas para terminar con el flagelo de la servidumbre. Esta idea flota en el aire entre las primeras mujeres novelistas. La gran Mary Wollstonecraft, influencia directa, si no directa, a través de la literatura victoriana, dejó inconclusa su última novela, María o los males de la mujer, 1798. En esta obra, la más importante teórica del feminismo inglés del siglo XVIII deseaba exponer los sufrimientos de las mujeres en los matrimonios desdichados, exhibiendo las desgracias de las mujeres. 2. La educación sentimental. Stendhal, al comienzo de su libro Del amor, teme acometer una obra vana. Él, novelista ante todo, reconoce que debió escribir una novela, otra Cartuja de Parma, en vez de un libro colmado de puras ideas. Imaginar, dice, una figura de geometría bastante complicada trazada con tiza sobre una gran pizarra. Pues bien, voy a explicar esta figura de geometría, pero una condición necesaria es que exista sobre la pizarra. No puedo trazarla yo mismo. Esta imposibilidad es lo que hace tan difícil componer un libro sobre el amor que no sea una novela. Fin de cita. Desde entonces, la novela es el género del amor, donde su imagen se labra en complejas figuraciones y asume sus variadas y proteicas formas. En el siguiente pasaje de Sap puede observarse cómo esta representación del amor funciona en tanto ilusión capaz de admitir el atropello. Cito: el sueño presentaba, hacía algún tiempo, a Carlota la imagen de un ser noble y bello formado expresamente para unirse a ella y poetizar la vida en un delirio de amor. ¿Y cuál es la mujer, aunque haya nacido en un cielo menos ardiente, que no busque al entrar con paso tímido en los áridos campos de la vida la creación sublime de su virginal imaginación? ¿Cuál es aquella que no ha entrevisto en sus éxtasis solitarios un ser protector, que debe sostener su debilidad, defender su inocencia y recibir el culto de su veneración? Ese ser no tiene nombre, no tiene casi una forma positiva, pero se le halla en todo lo que se presenta grande y bella la naturaleza. Cuando la joven ve un hombre, busca en él los rasgos del ángel de sus ilusiones. Oh, qué difícil es encontrarlo, y desgraciada de aquella que es seducida por una engañosa semejanza. Nada debe ser tan doloroso como ver destruido un error tan dulce, y por desgracia se destruye harto presto. Las ilusiones de un corazón ardiente son como las flores del estío. Su perfume es más penetrante, pero su existencia más pasajera. Fin de cita. Ese ser no tiene nombre justamente porque es un arquetipo. El arquetipo que persiste de una época pasada y que es leído
por un nuevo sujeto romántico, el individuo que impone su soberanía, sus pasiones y sus cualidades y las dificultades que tiene para llegar a ser, lo que le cuesta, el precio que paga, sus tentativas, sus derrotas y sus triunfos. Tenemos, por un lado, personajes de marcada profundidad psicológica, afectados, a su vez, por la impronta del arquetipo. Tensión entre la educación sentimental sublimada y ciertamente caduca y la apuesta por una intervención social compleja y realista que, a su vez, despliegue y materialice un nuevo paradigma amatorio. Gómez de Avellaneda se asume, desde esta perspectiva, como una escritora romántica. En tanto, hace suyo ese nuevo concepto. Reniega de todo tipo de convención vital que contravenga el desarrollo de un espíritu libre. La exaltación de la libertad en todas sus formas es, sobra decirlo, una de las premisas más destacadas del movimiento romántico, quizás solo equiparable al culto al sentimiento. Ejercicios espirituales difícilmente pensables de modo aislado. La representación de la mujer no resulta un elemento novelable solo en tanto objeto pasivo, sino como el otro segmento de la sociedad, sujeto, con toda la carga simbólica de la palabra sometido, bajo un dominio, no por sutil, menos cruel. 3. Personajes, agencia, subjetividad activa. Pero si la novela se resuelve en esta fabricación distintiva, ¿qué es un personaje en esa lógica? Noé Gittrick arriesga una respuesta, específicamente sobre el siglo que nos interesa, el XIX. Son personalidades y realizan acciones, representan a las personas. Pareciera que si no se cuenta lo que hacen, no se está contando nada. Pero lo que entendemos por tal cosa no es un elemento más y obvio en las novelas. Desde que se empezó a tratar de comprender la narración más allá de la representación, se puede afirmar que es otra cosa, nada menos que el elemento concentrador por excelencia, el hilo unificador del impulso narrativo. Tramas y situaciones importan, pero unas y otras se encadenan en torno a él. El personaje es el yo, remite a la perduración. Si desaparece, desaparece el relato y la ilusión de una perduración de la vida misma. En la manera de amasar ese barro está la sociedad. Puede decirse, si consideramos no solo lo que esa nueva sociedad quiere, sino también el pensamiento que adopta, que en la literatura del siglo XIX poner el acento en el personaje, héroe triunfante de los enrevesados conflictos, es una emergencia del romanticismo, para el cual el individuo es lo central, idealizado por un lado, base del sistema por otro. Pero lo que me parece indiscutible es que la representación de personajes en esa extraordinaria narrativa, incluido el teatro y el yo de la lírica y en la pintura del retrato, puede verse como una respuesta a fuerzas sociales y a su creciente poder. A modo de cierre, la representación tiene afanes tecnológicos y en tanto tal produce imaginarios. La novela, en todos los siglos, pero especialmente en el XIX, se erige como un centro productor de subjetividad privilegiado y forja, asimismo, paliativos eficaces a las coerciones de la modernidad. Gertrudis Gómez de Avellaneda, al prestar voz a mujeres reflexivas, al cincelarlas, sorteando unas tensiones sociales expuestas en su complejidad, al contar historias desprovistas de lecciones moralizantes, ejerce una acción necesaria: intervenir en el relato social, en su diálogo casi siempre monopolizado, y abrir las posibilidades de representación, pero sobre todo de subjetivación femenina. La literatura nos provee de formas, nos configura. Dice Rebecca Solnit: si leemos suficientes libros en los que la gente como nosotros es de usar y tirar, o sucia, o está callada, ausente o no vale nada, sin duda tendrá un impacto en nosotros.
porque el arte da forma al mundo, porque es importante, porque nos moldea o nos rompe. A las mujeres se les dijo que no tenían historia y lo creyeron. Y como no tenían historia, no tenían alternativas para el futuro, escribió Gerda Lerner. La literatura no solo sirve como expresión para quien crea, sino también aporta a quien lee un repertorio de posibilidades para verse y pensarse en el mundo de un modo alterno. Muchas gracias.